Estación Futuro. Hecho en Argentina y en la radio pública. Cuenta Facundo Manés en un artículo que publicó en La Nación y que lo reprodujeron en un montón de lugares, que el 15 de enero de 2009, unos pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Nueva York, el piloto del vuelo 1549 se dio cuenta que había un problema en los motores que no le iba a permitir llegar exitosamente a destino, pero tampoco volver al aeropuerto. Tomó entonces una de las decisiones más trascendentes de su vida: amerizar en las frías aguas del río Hudson y lograr de esa manera que todos los pasajeros y la tripulación salvaran sus vidas. Si el piloto de ese avión hubiera sido una computadora, muy probablemente todos estarían muertos. Las 155 personas se salvaron porque Chesley Sullenberg II, el héroe de Hudson le llaman, tiene un cerebro humano, es su nombre, y particularmente porque su lóbulo frontal estaba intacto. ¿Por qué hace Facundo Manés este acento en el lóbulo frontal? El lóbulo frontal ocupa, como su nombre lo indica, la región anterior del cráneo. Termina de madurar entre la segunda y tercera década de la vida, o sea que mirá todo el tiempo que lleva, pero es que el tiempo de maduración tiene que ver con la función. Es maravilloso haber descubierto un lóbulo frontal. ¿Y la función? A eso me refiero. Resulta crítica para la recuperación de información almacenada en otras regiones del cerebro. Sí. Y de esta manera la facilitación de diferentes funciones intelectuales. Te cuento que si bien el cerebro de los primates y el de los humanos no es demasiado distinto, sí es absolutamente diferente las habilidades frontales. Hay estudios neurocientíficos que dicen que hay una interconexión más rica en los humanos, que tiene que ver con la cuestión social. El análisis arqueológico no ha descubierto una gran diferencia de las funciones ejecutivas entre el hombre prehistórico y el actual. Pero hay una adquisición reciente que tiene que ver con el marco de las innovaciones y con el marco de la ciencia, de los juegos de la ciencia, y todo tiene que ver en este programa hoy sí con todo, como por ejemplo el lenguaje, los instrumentos culturales como la matemática, el dibujo, la tecnología, que han contribuido al desarrollo y a la importancia de este lóbulo frontal. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo manejamos al mismo tiempo muchos recuerdos y los combinamos en distintas formas? ¿Qué es al fin de cuentas la imaginación sino la capacidad de articular imágenes viejas para componer secuencias nuevas? Está comprobado que es muy difícil hacer un film de ciencia ficción en donde no exista por lo menos una característica reconocida por nosotros. Aun cuando no sea humana, si haces una ameba y le das poderes, es una ameba. ¿Se entiende esto? ¿Y qué es la planificación sino la capacidad de crear virtualmente, es decir, en el cerebro, un futuro posible que nunca existió en el pasado? ¿Cómo planificás? Planificás a partir de lo que fue, de lo que está haciendo en este minuto. El otro día fui a ver un espectáculo de los bla bla y había una parte que me pareció fantástica porque decía, ahora estamos en el presente, decime qué es. Se queda callada y dice, nada, ya fue. O sea, muy bien. La posibilidad, imposibilidad absoluta en el momento del relato de lo que es tu presente está siendo pasado. Todo esto que acabo de describir juega un rol absoluto, el lóbulo frontal, porque es el establecimiento de objetivos y en la creación de planes de acción necesarios para obtener metas. Es el lugar de la planificación. Coordina capacidades cognitivas, emociones, respuestas conductuales frente a diferentes demandas ambientales. Significa la adecuación a esos distintos ambientes en que el ser humano se encuentra. ¿Qué significa el tema de que además trabaja para hacernos que nuestras estrategias sean socialmente aceptables y no producto de los impulsos? Significa que al ser la planificación vos podés tener la capacidad de discernir qué es lo mejor para vos en este minuto, pero que lo mejor para vos en este minuto, que puede tener que ver con el goce inmediato, quizás es muy malo para vos en 15 días. O inmediatamente después, la consecuencia. O simultáneamente malo para otro. Además. Y esto tiene que ver con la capacidad social, capacidad de reconocer que tu cabeza tiene y tu acción
tiene una consecuencia inmediata si es que sos un ser social. En el prójimo, claro. Pero si te pongo un ejemplo recontra cotidiano, es, estoy frente a un volcán de chocolate, yo sé que sufro de alergia, pero en ese momento digo, no me importa la consecuencia. Bueno, no importarte la consecuencia significa por ahí que estés internado, que te tengan que poner una inyección o una cosa por el estilo. No medir las consecuencias para lo propio y lo ajeno. Esto, hay un fenómeno que se llama el fenómeno de Phineas-Gage, que es la primera persona en la que se estudió este tema. ¿Qué pasaba si una persona tenía una fuerte herida en el lóbulo frontal? Generalmente ahí se produce un cambio de personalidad absoluta. Esta persona, que era una persona con responsabilidad de familia, cuidado por sus hijos y demás, pasó a tomar todas decisiones audaces, lo que no está mal, pero sin la consecuencia posterior evaluada, lo que sí está mal. ¿Se entiende Sí. lo que estamos diciendo? Porque vos pusiste el acento en un punto que es casi el final de esta columna, que tiene que ver en el marco social. Esto se llama, de alguna manera se llama, la miopía del futuro. Estas acciones descontroladas, sin medida de consecuencia y guiadas por la pasión, ¿no? Se llamaría eso. Tiene que ver, ponele con un atracón, ponele con tener sexo sin preservativo, ponele con un montón de estas circunstancias así. Pero también tienen circunstancias globales cuando la miopía es de un conjunto de hombres que no mide las consecuencias a la hora de obtener alguna cosa. Y en este caso, Facundo Manes hace una llamadita bastante interesante acerca de las hambrunas y las guerras, que son tomadas por conjuntos sociales con algún padecimiento en cuanto a la necesidad de evaluación de su lóbulo frontal de las acciones posteriores, porque lo que importa es el hoy y la situación de poder hoy. Pero volvamos un poquito atrás a lo que significa tu propio. El lóbulo frontal es la memoria del trabajo, del lenguaje, del movimiento, es también la autoconciencia. Todo esto depende de allí. Pero también depende de la originalidad y la creatividad. Entonces, no es que solamente es como una especie de controlador de las buenas acciones, sino también de manejo de la originalidad y la creatividad hacia una cosa conducente. La verdad que es maravilloso el haber descubierto para qué sirve el lóbulo frontal. Hay diversos experimentos que, por ejemplo, demuestran que la rutina hace que tengas menos irrigación en el lóbulo frontal. Si vos haces todo de una misma manera, todos los días de la misma manera, manejás una máquina de una determinada manera y qué sé yo, Eso han hecho experimentos tanto en adultos de situaciones rutinarias como en niños. Algo se oxida. Algo se duerme, algo se tranquiliza, pero además es tan visible como que los estudios que han hecho con aparatos muy específicos mostraban que los niños a los que les dabas un rompecabezas por primera vez tenían una fuerte irrigación del lóbulo frontal, ya sea en su hemisferio derecho o izquierdo. Digo, esto es demasiado específico, lo seguimos. Pero que cuando el mismo se lo dabas 3 veces seguidas, no registraban esa actividad, pues ya lo sabían. Entonces, el desafío es lo que activa el lóbulo frontal. Hay muchísimos experimentos que tienen que ver con por qué, y ahora me meto en los niños, por qué los chicos necesitan límites. Porque, viste que hay toda una corriente de que los pibes van a algunas escuelas donde son libres, entran a clases si quieren. Que se expresen. Sí, qué sé yo, hacen lo que se les canta y si tenés ganas de hacer música, pero no aprendés matemática. Bueno, este tema hace que el lóbulo frontal no tenga el desafío de la adecuación a la cuestión social y a la responsabilidad. Entonces, queda como sin brújula. Fíjate que es tan importante esta adecuación que en el vínculo madre-hijo del principio, te pongo un ejemplo que ponen los científicos. Hay una corriente que dice que el pibe tiene que mamar cuando se le da la gana. O sea, cuando te pide, pumba, que no tiene que tener. Bueno, dicen que eso no favorece al lóbulo frontal, porque no tiene desafío. No tiene desafío de adecuación. En cambio, cuando va aprendiendo que hay cosas que se consiguen rápido, otras que necesitan algún esfuerzo y otras que necesitan involucrarte, va haciendo que esa madurez social sea mucho más fuerte. Por eso están en muchos lados trabajando muchos docentes con distintas cosas del lóbulo frontal. ¿Jueguitos para el lóbulo frontal? Sí. ¿Jueguitos? ¿Queremos jugar para saber qué tenemos que hacer? Mira. El lóbulo frontal estimula en los niños la motricidad gruesa y la fina, la toma de iniciativas y a partir de los 8 meses realiza actividades de respuesta retardada. Por ejemplo, juegos con los que el pibe tiene que quedarse un rato más, que viste. Sí.
Entonces, algunos de estos juegos son, a ver, cantar. Ujú. Cantar memorizando una letra. Cuando tenés memorizada esa, vas por otra. Viste que a veces vuelven las letras y uno no sabe por qué. Cantar. Aprender una melodía y tener algún ritmo. Gimnasia. La gimnasia hace que tires endorfinas. Las endorfinas alimentan tu lóbulo frontal. Y si cada vez agregás algo que no conocías más, comer chocolate. Comer, esa le gustó a todo el mundo, ¿no? Comer chocolate porque también te tira un poquito las endorfinas. Amargo, sin azúcar, sin grasas, trans. Exactamente, todo eso. Ah, mira cómo sabes. Hay una cosa que se llama la aceticolina, que tiene que ver con la percepción de las cosas. Entonces, mirar a tu alrededor y tomar, por ejemplo, nota. ¿Viste que hay un juego? Veo que ves una Sí. cosa que es, bueno, si esto lo llevas al máximo entre los niños y lo llevas a tu propia observación cotidiana de ver qué te pasa alrededor, significa no ir por el mundo sin saber por dónde vas, y después tratar de memorizar qué pasó en esa esquina, ayuda hasta para las reglas mnemotécnicas de ella, que no sabe dónde queda nada. Déjame transformar en personaje. Porque ya esa no soy. Yo sí, bueno, yo sí. Yo no. A mí me sirve perfectamente saber qué hay en una esquina porque por ahí no me acuerdo las calles. Y va, esto es, hay mucho más juegos, hay realmente mucho más juegos, hay que tener pescado en la dieta, etcétera, etcétera. Pero básicamente... Omega 3. Omega Omega 3. 3. Y con eso te digo todo. Omega 3, mucho Scrabble, mucho crucigrama. ¿Sabes dónde hay? Mucho Lo preguntado. que vos recomendar, además del libro de Manes, que es muy lindo, se llama Ágilmente. Sí, también está es un buenísimo. libro de Stanislao Bajraj, que ahí hay un montón de ejercicios y un montón ¿De qué editorial es ese? sudamericana. Sudamericana. Ese yo que sé. vos me diste en la conferencia TED, ¿no? Exactamente. Y Ese, está, capo. y está muy recomendado por gente como Diego Lombeck, que hoy nombramos y que a la tarde va a estar hablando con nosotros en La Roca. Ah, qué Este bien, material grande. ha tenido como base el libro que acaba de mencionar el compañero, que yo lo leí. Todo tiene que ver con todo. El de Facundo Manes también, y por qué no, el de cerebro de pan, Sí, porque también. tiene que ver con cómo el exceso de hidratos de las harinas refinadas Gluten. hace que tu lóbulo frontal se vaya a Meto la pata si digo que Facundo Manes era el jefe de... No, Facundo Manes el cirujano que el operó a la jefe de presidenta. cirujanos que operó a la presidenta y un capo en la Y neurociencia. siguió después haciendo parte de ese tratamiento. Y es muy bueno el último libro que Usar el nombró ella, cerebro. también el de Manes, y el que se llama Cerebro Pan, que es de David Perlmutter, que en realidad es la traducción es cerebro de grano. Hicieron en un juego de español palabras. ya Está Cerebro Sí, así, está en Cerebro todas Pan. las librerías. Es muy buen libro, muy buen libro. Gracias, Nori. Así que bueno, ejerciten el cerebro, che.